Muy buenos días, queridos alumnos del segundo año de educación secundaria. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje del Colegio Inca Garcilaso de la Vega. El día de hoy, jueves 22 de octubre del año 2020, les doy la bienvenida. Vamos a desarrollar hoy día un tema muy importante que corresponde a la semana 2 de nuestro sílabo del cuarto bimestre. El tema que vamos a trabajar se va a deducir después de esta primera diapositiva. En la parte superior encuentras una indicación que dice, lee cada oración, compara y destaca la diferencia. A tu lado izquierdo, tú estás observando frente a tu pantalla. A tu lado izquierdo encuentras tres oraciones. La primera, Elvis resuelve su examen. La segunda, Felipe estudia arquitectura. La tercera, ¿te quedarás en casa? A tu lado derecho también encuentras tres oraciones. Elvis resuelve su examen y su maestra lo observa. Felipe estudia y Romina trabaja. ¿Te quedarás en casa o irás con nosotros al cine? He leído todas las oraciones. ¿Y qué cosa he logrado comprender? ¿Qué diferencia he notado? ¿Cuál es la diferencia entre las oraciones de la columna izquierda frente a las oraciones de la columna derecha? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que en las oraciones de la columna izquierda, en cada una de estas oraciones, solamente tenemos una proposición, una idea. En cambio, en las oraciones del lado derecho, encontramos en cada una de las oraciones dos proposiciones, es decir, dos ideas. La diferencia también, sobre todo, ya que he notado la diferencia de cantidad de proposiciones, es de que dependiendo la cantidad de proposiciones, la diferencia radica en la cantidad de verbos que hacen notar la cantidad de proposiciones. Por ejemplo, en estas oraciones de la columna izquierda, al haber solamente una proposición en cada una de ellas, también solamente hay un verbo en cada una de ellas. En cambio, en las oraciones del lado derecho, al notar al menos dos proposiciones, también se notan dos verbos conjugados. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, las oraciones que tienes al lado izquierdo se llaman oraciones simples, cuando solamente presenta conjugado un verbo. Y las oraciones que tienes a tu lado derecho, aquellos que presentan como mínimo dos verbos, dos proposiciones, se llaman oraciones compuestas. Entonces, el día de hoy vamos a a notar esta diferencia. Primero te hablaré de la oración simple. ¿Qué cosa es una oración simple? Una oración simple o las oraciones simples son aquellas que tienen una sola forma verbal, es decir, un solo verbo en forma personal y por tanto un solo predicado. Voy a demostrar esta definición. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Mi hermana cortó flores para mi mamá. Si tú lees esta oración, te vas a dar cuenta que solamente hay un verbo conjugado, cortó. No hay otro verbo más. Por lo tanto, hace que esta oración sea una oración simple. Mi computadora ha tenido una falla. En esta oración, el único verbo es ha tenido.
profesor, pero ahí hay dos verbos, son dos palabras. No, es un solo verbo. ¿Te recuerdas la clase del verbo? Hemos visto en la clase del verbo que hay tres formas de reconocer el verbo. Un verbo simple, un verbo compuesto y una perífrasis verbal. Esta oración tiene un solo verbo en su forma compuesta, porque está conformado por el verbo haber más un participio, un verboide. Entonces, todo esto es el verbo. Y solamente hay un verbo. Entonces, al haber solamente un verbo en esta oración, la oración es una oración simple. Las pilas tienen mucha energía. Solamente hay un verbo en esa oración. Tienen. Cantemos. Bien, es un solo verbo la oración total. Aterrizaremos pronto. En esta oración solamente tenemos un verbo. Aterrizaremos. Mañana Pedro y Marta contraerán nupcias. Contraerán es el único verbo. Entonces, jóvenes, se llama oración simple porque la oración solamente presenta un verbo. Y al haber un verbo, solamente hay una proposición. No hay más. A estas se le llaman oraciones simples. En cambio, ahora vamos a conocer qué cosa es una oración compuesta. Una oración compuesta o las oraciones compuestas son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Es decir, cada proposición, para que se llame proposición, tiene un verbo conjugado. Si tú me dices que en tal oración hay tres proposiciones, es porque en esa oración hay tres verbos. Si tú me dices que en esa oración hay dos proposiciones, es porque hay dos verbos. Las proposiciones son independientes o dependientes. Las proposiciones pueden estar unidos o enlazados por conjunciones y estas conjunciones pueden ser coordinantes o subordinantes. O en todo caso, podrían no presentarlas, o sea, no podrían presentar tampoco conjunciones. En lugar de no presentar conjunciones, tendrá o habrá en estas oraciones signos de puntuación. Vamos a demostrar toda esta engorrosa teoría a continuación. Punto 2, demostración. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Primer ejemplo. Llegué, alisté mi maleta, salí corriendo nuevamente. Fíjate la primera oración. Tenemos tres proposiciones. En la parte superior he puesto P1, P2 y P3, porque P significa proposición. Y he enumerado P1, P2, P3. ¿Por qué? Porque cada una de estas P tienen su propio verbo conjugado. Y te lo he subrayado. En P1 el verbo es llegué. En P2 el verbo es alisté. Y en P3 el verbo es salí corriendo. Cada una de estas proposiciones tiene su propio verbo. Ahora me toca analizar cómo están unidas. ¿Cómo están unidas estas proposiciones entre sí? No presentan nexo de unión. Fíjate, no hay nexo de unión, no hay nexos, no hay conjunciones. No hay conjunciones que unan a las proposiciones. En lugar de no haber conjunciones, también había la posibilidad de que no podía presentarlas. Pero en lugar de no haber conjunciones, tiene que haber signos de puntuación. Entonces, en esta primera oración compuesta, ¿cuál es el signo que une a las proposiciones? Las comas. Las comas.
Ahora, mentalmente, esas comas significan algo. Es como decir, llegué y alisté mi maleta. Alisté mi maleta y salí corriendo nuevamente. Entonces, jóvenes, señoritas, esta es la primera demostración de oración compuesta y su forma. Segunda oración, no estudio por ahora, pero trabajo. En este caso, tenemos dos proposiciones porque cada proposición tiene un verbo conjugado. De la proposición 1, ¿cuál es su verbo? Estudio. De la proposición 2, ¿cuál es su verbo? El mismo verbo, trabajo. En estas dos proposiciones, notamos que están unidas, están enlazados gracias a una conjunción. ¿Cuál es la conjunción que une a las proposiciones? El pero. El pero sí es una conjunción. Ahora, dentro de las conjunciones, ¿será una conjunción coordinante o una conjunción subordinante? Notamos que el pero es una conjunción coordinante. ¿Por qué? Porque las conjunciones coordinantes permiten la unión de proposiciones iguales, de proposiciones independientes, de proposiciones equivalentes. Esta proposición 1 puede ser analizado como una oración simple. Por ahora, no estudio por ahora. ¿Quién? Yo. Entonces, esa es una oración simple. Por otro lado, puedo analizar la otra proposición que es trabajo, como una oración simple. Trabajo. ¿Quién? Yo. Yo trabajo. ¿Te das cuenta? Las proposiciones son equivalentes, son independientes. Si uno quiere, los analiza por separado. Cuando las proposiciones son equivalentes, el nexo que va a unir a estas proposiciones es una conjunción coordinante. Ahora pasamos al tercer ejemplo. Obtendrá excelentes calificaciones quien cumpla con todo. Aquí la cosa cambia. Hay dos proposiciones. Queda claro. Queda claro que hay dos proposiciones. Obtendrá excelentes calificaciones. Tiene su verbo, obtendrá. En el otro lado, quien cumpla con todo, también tiene su verbo, cumpla. Profesor, es una oración compuesta porque hay dos verbos, hay dos proposiciones, por lo tanto. Perfecto, muy bien. El detalle aquí, joven señorita, es de que la oración que dice obtendrá excelentes calificaciones es una oración principal. Es una oración principal. ¿Por qué? Porque puede ser entendido por sí solo. Obtendrá excelentes calificaciones. ¿Quién? Él o ella. Sujeto tácito. Obtendrá excelentes calificaciones. ¿Quién? Él o ella. Él o ella. Esa es una oración principal. Ahora, yo te voy a pedir que esta oración tú la borres de tu mente. No lo leas. No existe, hace cuenta. Obtendrá excelentes calificaciones. No existe. Lee solamente lo que queda. ¿Qué cosa diría? Quien cumpla con todo, quien cumpla con todo, quien cumpla con todo. ¿Qué, profesor? ¿Quien cumpla con todo qué? No se entiende. ¿Te das cuenta? A esta oración se le llama proposición dependiente o proposición subordinante. Esta proposición no tiene sentido si antes no mencionamos la proposición principal o si después no se menciona una proposición principal. Entonces, aquí sí hay nexo. ¿Quién une las proposiciones? El quién. Y el quién es una conjunción
En realidad es un pronombre relativo, ¿ya? Pero digamos que cumple la función de conjunción subordinante. Subordinante porque lo que me va a permitir unir son dos proposiciones. A una principal con su proposición subordinante. Por eso, noten la diferencia. Ya no he puesto P1, he puesto PP, que significa proposición principal. Ya no he puesto P2, he puesto PS, que significa proposición subordinada. Jóvenes, el día de hoy vamos a conocer que entonces en las oraciones compuestas hay tres clases de oraciones. Tenemos por un lado a las oraciones compuestas por yuxtaposición. Las oraciones compuestas por yuxtaposición son aquellas donde las proposiciones no están unidas por conjunciones o nexos. ¿Cómo, profe? O sea, estas oraciones no están unidas por conjunciones. No. Entonces, profesor, la primera oración que usted nos puso en la demostración, ¿qué clase de oración es? Es una oración compuesta por yuxtaposición, porque no tiene nexo, no tiene conjunción. En su lugar, en vez de ese nexo, de esa conjunción, solamente tiene signos de puntuación. Y estos signos de puntuación serían equivalentes mentalmente nada más a nexos. Entonces, en los ejemplos que te estoy planteando aquí, que son 6, ¿cuál de estos 6 o cuáles de estos 6 serían oraciones compuestas por yuxtaposición? ¿Cuáles? Sería la tercera y la cuarta, porque no tienen nexos estas oraciones. Fíjate, no hay nexos. En lugar de nexos, solamente hay signos de puntuación. Por eso he dicho que el tercer ejemplo, la tercera oración compuesta, es una oración compuesta por yuxtaposición. Fíjate, la vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. No hay nexos. No hay nexos entre las oraciones. Lo único que hay es signo de puntuación, que son las comas. Otro ejemplo, obtuve excelentes promedios. No hay nexo. 2 puntos. Sacrifiqué placeres y diversiones. Entonces, estas dos oraciones son oraciones compuestas por yuxtaposición porque no tienen nexos, no tienen conjunciones. Pasamos a la segunda clase, oraciones compuestas por coordinación. Las oraciones compuestas por coordinación sí están unidas por conjunciones o nexos, pero estos nexos, estas conjunciones son coordinantes. En los 6 ejemplos, ¿cuáles serían oraciones compuestas por coordinación? La primera y la segunda. ¿Por qué la primera, profesor? Fíjate, no estudia, ni trabaja, ni apoya en casa a sus padres. Estas oraciones están unidas por el ni, ni. Y cuando lleguemos a la clase yo te voy a explicar cada una de estas clases de oraciones, cuando lleguemos a la clase de oración compuesta coordinada, te vas a dar cuenta que el ni es un nexo, es una conjunción coordinante. Entonces, afirmamos que la primera oración es una oración compuesta por coordinación, porque tiene su nexo, y ese nexo es coordinante. Además, aquí las proposiciones son independientes. Cada proposición puede ser analizada como una oración simple. Segundo ejemplo, también es una oración compuesta coordinada. Debes estudiar concienzudamente u obtendrás pésimos resultados en los bimestrales. Aquí hay dos oraciones. ¿Cómo están unidas las oraciones? Con la U. Y esta U es una conjunción o nexo. Te vas a dar cuenta de eso. Es una conjunción o nexo. Entonces, es una coordinante. Siguiente, oraciones compuestas subordinadas o por subordinación. Las proposiciones sí están unidas por conjunciones o nexos, pero estas conjunciones o nexos se llaman subordinantes. Fíjate, la peruana, quien trabaja día y noche, se ha comprado un auto nuevo. Quien trabaja día y noche, esta es una proposición que se ha incrustado en la proposición principal.
Esta proposición subordinada por sí solo no tiene sentido completo. Necesita complementarse con la proposición principal. Mejor dicho, la proposición subordinada depende de la proposición principal, ya que por sí solo no tiene significado propio, no tiene sentido. Lo mismo sucede en la última oración. Donde estés, iré a buscarte. Donde estés es una proposición subordinada, no tiene sentido. Si tú dices, donde estés, ¿ya? ¿Donde esté qué, profesor? Iré a buscarte, ahí recién tiene sentido. Aquí tenemos una proposición subordinada y tenemos una proposición principal. Ese tipo de oraciones se llama oración compuesta por subordinación. Uy, acá voy a corregir. Vamos a corregir acá. Un error. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí un pequeño error. Vamos a corregir. Acá es oración compuesta por subordinación. Ya. Corrijan, ¿ya? Corrijan ustedes en su separata. Esta es una subordinada. Listo, seguimos. Pasamos ahora, hoy día, específicamente de estas tres clases que te he mencionado, oraciones compuestas por yuxtaposición, por coordinación, por subordinación, hoy día te voy a hablar solamente de la yuxtaposición. La próxima clase hablaremos de coordinación. La próxima clase hablaremos de subordinación. Sé que estás en segundo año y no puedo ampliar mucho. Por eso que el tema de oración compuesta he dividido en tres clases. Para alumnos de tercero, cuarto y quinto año, el tema de la oración compuesta la he dividido en 5 clases. ¿Ya? Contigo solamente vamos a ver aspectos generales. Ya el próximo año, si sigues en el colegio, vamos a ampliar y vamos a hablar en más clases de este tema. Hablemos entonces hoy día de oraciones compuestas por yuxtaposición. ¿Qué cosa es? Tienes que recordar la teoría. Una oración compuesta por yuxtaposición presenta 2 o más proposiciones. Cada proposición tiene su propio verbo conjugado. Las proposiciones son sintácticamente equivalentes. Quiere decir que cada proposición puede ser analizada como una oración simple. A eso se refiere con equivalentes. Cada una es independiente. Y por último, esta es la característica más importante, jóvenes. Las proposiciones no están unidas a través de nexos. No están unidas a través de nexos. En lugar de ese nexo, solamente puede presentar o va a presentar signos de puntuación. ¿Y cuáles son estos signos de puntuación? La coma, el punto y coma o los 2 puntos. A continuación te presento ejemplos. Jugamos como nunca. Punto y coma. Perdimos como siempre. Estas 2 proposiciones que tienen su propio verbo conjugado no tienen un nexo que los una. Lo único que tienen es un signo de puntuación, el punto y coma. Entonces, esta oración es una oración compuesta por yuxtaposición. La vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. También no tienen nexos de unión, solamente tienen comas. Obtuve excelentes promedios, 2 puntos, sacrifiqué placeres y diversiones. También, estas 2 proposiciones no están unidos por una conjunción, por un nexo, están unidos solamente por 2 puntos. Y por último, logré ahorrar mucho dinero, punto y coma, podré comprarme la casa de mis sueños. No hay nexo de unión entre las proposiciones. A esas oraciones se les llama oraciones compuestas por yuxtaposición. Ahora vamos a hablar los tipos de oraciones compuestas por yuxtaposición. Sí, porque dentro de estas oraciones compuestas por yuxtaposición hay tipos. Y vamos a hablar a continuación de los tipos. Hay solamente 4 tipos que tú tienes que saber, tienes que aprender, tienes que memorizarte.
¿Cuándo se llama oración compuesta por yuxtaposición copulativa? ¿Cuándo será una yuxtaposición copulativa? Cuando el signo de puntuación, sea la coma, el punto y coma o los dos puntos, equivale mentalmente a una I. Te voy a demostrar a continuación. Mira el segundo ejemplo de los que te he mostrado. La vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. Joven y señorita, ¿cuántas proposiciones hay aquí? 4. ¿Por qué hay 4 proposiciones? Porque cada proposición tiene su verbo conjugado. La proposición 1 tiene su verbo conjugado que es vi. La proposición 2 tiene su verbo conjugado que es quedé. La proposición 3 tiene su verbo conjugado que es sedujo. La proposición 4 tiene su propio verbo conjugado que es caí. Entonces, en esta oración compuesta hay 4 proposiciones. He subrayado sus verbos en cada proposición. Ahora yo te pregunto, ¿quién los une? Profe, no hay nexo. Nadie los une. Nadie los une. Lo único que les une es el signo de puntuación. Es una coma, coma, coma. Ahora yo te pregunto, mentalmente, ¿a qué equivale esa coma? La vi y quedé hipnotizado. Quedé hipnotizado y me sedujo. Me sedujo y caí rendido en sus brazos. Mentalmente esa coma significa ahí. Por lo tanto, estamos frente a una oración compuesta por yuxtaposición copulativa. 2. ¿Cuándo es yuxtaposición causal? Cuando el signo equivale a por qué. Mentalmente. Ejemplo. Fíjate la tercera oración. Obtuve excelentes promedios porque ese 2 puntos significa porque sacrifiqué placeres y diversiones. Cuando el signo equivale a un porque, es una yuxtapuesta causal. ¿Cuándo es una yuxtaposición adversativa? Cuando el signo equivale a un pero mentalmente. Chicos, por favor estén atendiéndome, ¿eh? Veo a varios alumnos con cámaras apagadas. Bueno, cuestión de ellos, Christopher, Alfonso, Sharon, Olivo. Este tema es importante, les he dicho. Va a haber una práctica y en tu examen va a venir de este tema, bastante. Siguiente, decíamos que es yuxtaposición adversativa cuando equivale a pero. Lee el primer ejemplo. Jugamos como nunca, pero... Profesor, pero ahí no hay pero. Ese signo de puntuación equivale a un pero. Pero perdimos como siempre. Por lo tanto, eso sería una oración compuesta por yuxtaposición adversativa. Y por último, logré ahorrar mucho dinero. ¿Cuándo es yuxtapuesta consecutiva? Cuando equivale el signo a un por lo tanto. Entonces, logré ahorrar mucho dinero, por lo tanto, podré comprarme la casa de mis sueños. Este signo equivale a un por lo tanto, mentalmente, porque en realidad no hay nexo. A eso se le llama oración compuesta por yuxtaposición consecutiva. Jóvenes, van a volver a ingresar a las 9 en punto para poder trabajar los ejercicios. Vamos a desarrollar ejercicios, varios ejercicios, para comprobar si se ha comprendido lo que he explicado.